Amigas y amigos, compañeras y compañeros antorchistas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi comentario va dirigido, como siempre, a todos quienes tienen la bondad y la paciencia de escucharme. Pero el de hoy lo dedico especialmente a las y los jóvenes de México. Hay una verdadera preocupación mundial por el impacto negativo de la pandemia de coronavirus sobre las generaciones jóvenes de todo el planeta. A los líderes les preocupa en primer lugar el efecto del cierre prolongado de los centros educativos a todos los niveles, que ha obligado a la educación a refugiarse en la tecnología digital y a convertir en aula y maestro a los teléfonos celulares, las tabletas, la televisión, que obviamente son pésimos sustitutos de la educación presencial. En segundo lugar, les preocupa el impacto de la pandemia sobre el empleo de la gente joven, mucha de la cual trabaja precisamente para sostener sus estudios, de modo que al perder el trabajo pierde también la oportunidad de hacer una carrera. Finalmente, les preocupa la salud emocional y mental de los jóvenes, primero por el enclaustramiento que limita drásticamente su libertad de movimiento, luego por la pérdida del empleo y por último por la interrupción de sus estudios forzada por la situación actual. Una manifestación clara de la preocupación mundial de que hablo es el informe mundial de la Organización Internacional del Trabajo, el organismo de la Organización de Naciones Unidas dedicado a monitorear la situación del trabajo y de los trabajadores en todo el mundo, publicado con fecha 11 de agosto de 2020. Este documento comienza diciendo que incluso antes de la crisis de la COVID-19, la integración social y económica de los jóvenes era ya un reto continuo y pronostica que al sumarse la pandemia, es probable que los jóvenes sufran impactos graves y duraderos a menos que se tomen medidas urgentes. Luego nos informa que de todos los jóvenes que estaban estudiando o que combinaban trabajo y estudio antes de la pandemia, casi 3/4 partes, el 73%, sufrieron el cierre de sus escuelas y no todos pudieron seguir sus estudios en línea y a distancia. 1 de cada 8 jóvenes, el 13% del total, quedó fuera de los cursos en línea. Esta situación es más crítica en los jóvenes que viven en los países pobres o poco desarrollados, como México, agrego yo. El 65% de los jóvenes que participaron en la encuesta que sirve de base al informe de la Organización Internacional del Trabajo indicó que había aprendido menos que antes de la pandemia. El 51% piensa que su educación se va a retrasar y el 9% teme que su educación sea más pobre o que incluso fracasará. La pandemia también tiene grave repercusión en los trabajadores jóvenes, pues está acabando con sus empleos y socava sus expectativas profesionales. 1 de cada 6 jóvenes que trabajaban antes de la crisis, el 17%, perdieron su empleo, sobre todo quienes trabajan como apoyo administrativo, en los servicios, en la venta de artesanías y en oficios ligados a esta actividad. Los que conservaron su empleo han visto reducidas sus horas de trabajo en 1/4 parte, es decir, 2 de cada 8 horas al día. 2 de cada 5 trabajadores jóvenes, 42% del total, reportaron reducción directa de sus ingresos. Finalmente,
el informe de la Organización del Trabajo dice que la abrupta interrupción del aprendizaje y del trabajo, agudizada por la pandemia, ha dañado el bienestar mental de los jóvenes y revela que el 17% de ellos es propenso a sufrir ansiedad y depresión. Quienes perdieron estudio y trabajo tienen 2 veces más probabilidades de sufrir estos trastornos que quienes mantuvieron el empleo o continuaron estudiando, lo que revela la estrecha relación entre el bienestar mental, el éxito educativo y la integración al mercado de trabajo. Muchos jóvenes, aunque entienden y aceptan el enclaustramiento para salvar vidas, no dejaron de señalar su impacto directo en su libertad de movimiento. 1 de cada 3, el 33%, aseguró que se ha menoscabado su derecho a participar en los asuntos públicos y más de la cuarta parte, 27%, tiene dificultades para ejercer su libertad de religión o de culto. Hasta aquí el informe de la OIT. Hay otras manifestaciones de preocupación por la situación de los jóvenes en las circunstancias críticas de nuestros días. Cito aquí 2 opiniones muy relevantes sobre el asunto. La primera es la opinión de Vladimir Putin, presidente de Rusia, manifestada en el Foro Económico Mundial 2021. Dice Putin: también se está acumulando una gran masa de personas que de hecho resultan no reclamadas, es decir, innecesarias o que sobran en el mundo capitalista de hoy. Aclaro yo. Según la Organización Internacional del Trabajo, en 2019 el 21% o 267 millones de jóvenes en el mundo no estudiaron ni trabajaron en ningún lugar. E incluso entre los trabajadores, aquí hay un indicador interesante, el 30% vive con un ingreso por debajo de los $3.2 al día, algo así como 64 pesos mexicanos. La otra opinión relevante es la de Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial antes citado. Según él, hacemos caso omiso con el riesgo que conlleva a la opinión de los jóvenes. Su compromiso es decisivo. Se refiere a su proyecto de rediseño del capitalismo, el propio Schwab. Y por tanto, para comprender mejor sus deseos, no debemos olvidar escucharles. Esto cobra aún mayor relevancia por el hecho de que es probable que esta generación de jóvenes sea más radical que la anterior en cuanto a la reformulación del contrato social. Y más adelante dice Schwab, los millennials, al menos en el mundo occidental, ya están peor que sus padres, tanto en renta, es decir, en ingresos, como en patrimonio, y tienen menos probabilidades que sus padres de ser dueños de una casa y tener hijos. Y sigue, ¿cómo responderá esta generación? Proponiendo soluciones radicales y a menudo acciones radicales en un intento de evitar que ocurra la próxima catástrofe, ya sea el cambio climático o las desigualdades sociales. Lo más probable es que exija una alternativa radical al curso actual de los acontecimientos, porque sus miembros se sienten frustrados y perseguidos por la inquietante convicción de que el sistema actual ha naufragado sin posibilidad de rescate, dice Schwab en su documento COVID-19, El Gran Reinicio. Es decir, Schwab reconoce en la juventud
una poderosa fuerza para impulsar un cambio social radical, al que Schwab teme, por supuesto, y para apartarla de este peligroso camino y uncirla a su proyecto de rediseño y refundación del capitalismo, manifiesta honda preocupación por ellos. ¿Y cómo andan las cosas en México? Obviamente no andamos mejor. Aquí, niños, adolescentes y jóvenes representan casi la mitad de la población. Los niños de 0 a 9 años son 20.811.744. Los adolescentes entre 10 y 19 años son 21.750.230. Y los jóvenes entre 20 y 29 años son 20.415.096. Entre los tres grupos hacen un total de 62.977.070 jóvenes de ambos sexos, el 48.44% de la población total, si calculamos sobre la base de 130 millones de mexicanos en total. Un verdadero mar de mujeres y hombres jóvenes que reclaman y exigen educación, vivienda digna, salud de calidad y un empleo digno, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes. Pero, según Milenio.com, durante la pandemia, más de 21.4 millones de jóvenes han sufrido un incremento de la violencia familiar, de género, acoso virtual, abandono de los estudios y mayor pobreza. Todo esto junto ha propiciado un incremento de los suicidios del 20%, es decir, la quinta parte de ese universo de jóvenes. Una verdadera tragedia. El soldemexico.com.mx dice que la recuperación escolar después de la pandemia puede tardar hasta 3 ciclos escolares completos, por lo que al regresar los alumnos a las aulas, la prioridad de los maestros tiene que ser conocer los rezagos y lagunas provocados por la enseñanza a distancia para subsanarlos antes de avanzar a ritmo normal. Esto opina David Calderón Martín del Campo, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. Según información de la institución, más de 23,000 alumnos del Instituto Politécnico Nacional abandonaron definitivamente sus estudios en los niveles medio, superior y superior. La UNAM, por su lado, alertó sobre el riesgo de que el 20% de su matrícula de bachillerato y profesional, unos 72,000 estudiantes, podrían abandonar sus estudios debido a la grave crisis económica que vive el país, agudizada por la pandemia. La nota es del 20 de septiembre del año pasado. Pero eso no es todo. Alma Maldonado, miembro del Departamento de Investigación Educativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el famoso y prestigiado CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional, asegura que todavía se desconoce el profundo impacto de la crisis en la deserción escolar, entre otras causas, porque la Secretaría de Educación Pública no ha publicado datos sobre la inscripción total en el presente ciclo escolar y sobre el impacto laboral. La página web de Animal Político publicó en enero de este año: los jóvenes, los más afectados, más de 440,000 de entre 15 y 29 años quedaron desempleados por la pandemia. Por otras fuentes, se sabe que el daño es mayor entre las mujeres que entre los varones.
Nada nuevo, por cierto. No hay duda, la situación de la juventud actual, de los millennials, como los llama Klaus Schwab, era ya muy crítica y se ha agudizado con la pandemia. Empeoró la educación, el empleo, la participación social, la libertad de movimientos y el bienestar emocional de millones de jóvenes de ambos sexos en todo el mundo. Y ese mundo les dice a los jóvenes que está muy preocupado por su situación actual y por su futuro. E incluso deja ver no solo preocupación, sino miedo, abierto temor por la radicalización de los jóvenes frente al fracaso del sistema capitalista y por un posible estallido social en el que la energía, la inteligencia y la iniciativa connatural a la juventud puedan jugar un papel decisivo en la tarea de enterrar definitivamente al viejo sistema, basado en la desigualdad, la injusticia y el privilegio, y en la construcción de un mundo nuevo. Creo que tal preocupación de los organismos y líderes mundiales por la situación de la juventud es auténtica, pero la intención, el objetivo que los guía al hacer pública esta preocupación no me parece igualmente sincera y auténtica. En primer lugar, porque al describir y analizar la problemática de los jóvenes en forma particular, aislada y desconectada del cuadro completo de la crisis general de los trabajadores y de las clases más desfavorecidas de todo el país, parecen querer convencer a los jóvenes que solo ellos están en problemas, o por lo menos que sus problemas son los que más importan y urge atender. Al mismo tiempo, parecen querer sembrar en ellos, en los jóvenes, la idea de que la solución a su problemática puede construirse al margen e independientemente de la solución a la crisis de toda la población. No hay duda de que ambas ideas son falsas y quizá malintencionadas también. Salta a la vista, además, que después de describir y analizar los problemas juveniles, todo termine en agua de borrajas, como suele decirse. A la hora de proponer soluciones, todos se limitan a dar buenos consejos o a proponer recetas que pueden funcionar efectivamente, pero que dejan a la buena conciencia y al sentido de responsabilidad de los poderes formales y fácticos que gobiernan a los países y al mundo, olvidando que son ellos los directos responsables de la crisis actual. En el mejor de los casos, por ejemplo, el discurso de Schwab se propone escuchar y atender los reclamos de los jóvenes, pero con un fin preciso: utilizarlos en la realización del gran reinicio, la refundación del capitalismo, solo que ahora rediseñado y gobernado por los gigantes de la tecnología digital, que son los que más millones de dólares han amasado aprovechando la crisis actual. De aquí la dedicatoria especial de mi mensaje de hoy a los jóvenes de México. Siento la urgencia de llamarlos a todos a no dejarse adular, haciendo creer que solo ellos sufren o que son los únicos que importan, a no dejarse engañar, ni confundir, ni manipular por nadie, ni por mí tampoco. No pueden ni deben confiar su destino, su futuro completo a los gobiernos y gobernantes del mundo que, como el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el Pentágono, están ocupados y preocupados en plena crisis sanitaria y económica por preparar una nueva guerra fría y eventualmente una guerra nuclear contra Rusia y China,
que acabaría con la civilización humana. Los invito a que comprueben por sí mismos que con todo lo grave e injusta que pueda ser su situación, no es única ni está aislada de los sufrimientos del pueblo trabajador. Junto con las notas dedicadas a hablar de sus problemas, hay otras igualmente graves que hablan de lo que pasa con el resto de la población. Crisis por COVID agrava desigualdad y desempleo, dice Inder Bugarin en el Universal del 26 de enero, y agrega, informes detallan que se elevará la cifra de pobres en el mundo, mientras los ricos aumentan sus fortunas tras el impacto de la pandemia. Es noticia hoy del 18 de febrero, dice, ante la pandemia, hacinamiento es más mortal que la diabetes. La misma página web del 10 de febrero dice, Coneval calcula 9.8 millones de nuevos pobres. Buzos.com.mx informa, a la montaña de Guerrero no llega la comida, menos la internet. La mayoría de los maestros y alumnos carecen de computadora, laptops, tabletas, internet, celulares, televisores y hasta de luz eléctrica. Esto provoca un alto nivel de deserción escolar. Finalmente, el Economista del 29 de enero encabeza así la nota de Lilia González. Carencia de vivienda digna en México incrementa brotes de COVID-19 según estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este breve resumen de notas basta para poder demostrar que el problema no es solo de los jóvenes y que la solución tampoco puede ser solo para los jóvenes. También me permite asegurarles que la solución no puede provenir de los poderes formales y fácticos que hoy gobiernan al mundo, porque su política y sus intereses están con los varones de la banca y los monopolios transnacionales. Y que la solución que los pueblos necesitan y esperan tampoco puede consistir en resanar y rellenar las grietas más visibles del modelo económico actual. La solución, tal como teme Schwab, debe ser radical, estructural, y solo puede ponerla en práctica un gobierno surgido del pueblo trabajador, educado, organizado y fundido en un solo bloque monolítico con sus propios jóvenes, con sus hijos, con los retoños nuevos y vigorosos de ese mismo pueblo, también educados y organizados para la lucha por una patria mejor para todos. Esa es, a mi juicio, la verdadera solución y la tarea que tiene por delante el pueblo trabajador. A sumarse a esa tarea con todo su vigor físico, con toda su inteligencia y con toda su capacidad de iniciativa, características propias, connaturales a la edad juvenil, quiero invitar a todos los jóvenes que me escuchen, a quien va dirigido con todo afecto y respeto mi mensaje de esta tarde. Muchas gracias.